Ahí tenéis algunos ejemplos de vihuelas, son muy chulos. Ese ejemplo de arriba es una de las 3 que solo quedan en el mundo, solo quedan 3, con todas las que hubo, solo nos han llegado hasta nuestros días 3. Las 3 las tiene Francia, las tiene en París, una en la Ciudad de la Música y las otras 2 en museos, y una está en Ecuador, porque es de la Compañía de Jesús. Bueno, pues es un cordófono que se hace muy popular en España y Portugal, y que en Italia, también por el virreinado de Nápoles, pues también allí tiene cierta importancia. Incluso en esta época, así al margen de esto que se me ocurre, hay un músico murciano que se llama Raval, que se va allí, a Nápoles, y que allí se proclama él a sí mismo mejor músico del mundo. Estando claro. en vida ni más ni menos que de Claudio Monteverdi, creador de la ópera. Monteverdi se entera y no le hace ni caso, pero al final hacen una prueba para ver si es verdad que es el mejor músico del mundo, y la perdió. Ahí tuvimos la ocasión de ver un músico importante. Y como dijo que fue tongo, este hombre Raval, que era un hombre muy pagado de sí mismo, pues pidió otra prueba, se fue a Florencia, subió y dijo que soy el mejor músico del mundo, y volvió a medirse, esta vez ni más ni menos que con 2 de los grandes polifonistas de Franco Flamenco, y por supuesto volvió a perder. Sin embargo, la obra de, lo digo así y suena a que el músico era malo, la música de este hombre de Raval es una música importante, tiene una gran colección de lamentaciones, motetes, madrigales, y todo está ya en el archivo, ya conseguimos traerlo, porque estaba en la biblioteca, en la biblioteca de Nápoles y en la biblioteca de Florencia, ahí estaba toda la obra de este hombre. Bueno, pues en España, como somos diferentes, nos medíamos con los grandes sin ningún pudor, y además construimos un instrumento diferente al laúd, que fue la vihuela. Un instrumento que, como veis, ya tiene parte de la forma de la guitarra y prácticamente va a desaparecer en el Renacimiento y se va a convertir en guitarra barroca, ya con otro compositor español también que se va a llamar Gaspar Sanz, del cual haremos algún día también un episodio de estos. Bueno, ya veis todo lo que he dicho. Lo único curioso de este instrumento es que la tapa de atrás podía ser abombada un poquito, podía ser plana, que era lo habitual, y podía ser acanalada, de manera que se metía hace un poquito en 2, esto estaba partido en 2 trozos, y la guitarra tenía aquí un pequeño, digamos, una pequeña curva. Tenía órdenes. Un orden es que las cuerdas son dobles, y no se sabe muy bien, fijaros, aunque sea un instrumento tan importante en el Renacimiento, el instrumento español, y del que hay una gran, entre comillas, pero hay una gran literatura, y quedaron muchas metodologías y muchas referencias históricas de él. Sin embargo, no sabemos cómo se afinaba, excepto que en las partituras dice que la tercera cuerda tiene que estar en fa sostenido. Yo ya lo llevo afinado como una vihuela, supuestamente, con las indicaciones que da Luis de Narváez en sus libros para poder tocar. De hecho, es cierto que tocando con la tercera en fa sostenido, no en sol, bajándola medio tono, podemos ejecutar estas obras con la sonoridad que exigen, porque tienen muchas cuerdas al aire, porque son instrumentos muy poco sonoros, que tienen muy poquita, digamos, muy poquito sonido, y se utilizaban muy poquitas notas, y todo suena muy hueco, es un sonido realmente renacentista, casi parecido al del órgano, pero en miniatura. Fijaros, nada más que el arranque del Milner Regret tiene estas 2 notas. Son acordes sin tercera. Si fuera un acorde con tercera, sonaría así. Esto es más romántico, más clásico, incluso en el barroco ya se incorpora, pero estos músicos tocan todavía con el sonido del órgano medieval. Son sonoridades huecas, que no tienen terceras, y de muy poquitas notas. Entonces este instrumento les venía muy bien para esta sonoridad íntima que querían conseguir. Es un instrumento, ya os digo, que sabemos que se afina en fa sostenido, pero no sabemos si los órdenes se afinaban a octavas, si eran todos órdenes o no. Parece ser, pero no sabemos quién, que a partir del barroco, las vihuelas que quedaron, la primera cuerda era simple y todas las demás eran órdenes, excepto la última, que también era simple para dar los bordones, los graves. Pero ya si veis conciertos de vihuela, el vihuelista que se haya acostumbrado a tocar con una escordatura, se llama, ¿no? Y especial, pues tocará con ella, y será igual de válida que otras, porque la verdad es que no lo sabemos. Las cuerdas eran de tripa, porque ya sabéis que el acero no se había inventado aún.
alcanza, digamos, en el Renacimiento su momento de esplendor, sobre todo al amparo de las capillas de ministriles y las capillas de los reyes y de la iglesia. Llegó, porque claro, Carlos V dominaba todo el mundo, llegó a Flandes, llegó a Alemania, llegó a todas las capillas, pero allí estaba el laúd, que era el instrumento rey, y no pudo desbancarlo. Sin embargo, en Hispanoamérica, todo lo que fue de influencia nuestra, allí hay una gran tradición de vihuela, y de hecho, en portugués, la guitarra se dice viola, que viene de aquí, no se le dice guitarra. Bueno, sigo adelante, si me deja esto. Tenemos tres, las que os he dicho, la de Guadalupe, que está en el Museo de París, la Chambouré, que está en la Ciudad de la Música, esta se puede ver fácil, en París también, y la vihuela de Quito, que es una de las reliquias de la Santa Mariana, que tocaba, por lo visto, era vihuelista, y que está en la iglesia de Quito de la Compañía de Jesús. Solo quedan estas tres. Todo lo que hay ahora y vihuelas que podéis ver por ahí son reconstrucciones de estas tres. Hay en España, que yo sepa, tres constructores muy buenos, uno en Valencia y dos en Madrid, que hacen instrumentos de gran categoría y que son los instrumentos con los que se están grabando los discos, esta música y la que llevan los concertistas que hay por ahí. No sé qué le pasa a mi dedo, que no pasa esto. En cuanto a la interpretación del instrumento, tenemos crónicas de estos grandes músicos, sobre todo Alonso de Mudarra, que dice que no hay que ornamentar la música de vihuela, no hay que llenarla de artificios y tampoco hay que glosar. Glosar en los términos del Renacimiento era, entre dos acordes, hacer un relleno sin contrapunto, una melodía. La pieza que voy a tocar es glosa pura, es decir, que Narváez va a coger la canción de Josquin Després y la va a glosar, va a utilizar los acordes y va a hacer, ahora lo explicaré con la partitura y es más fácil, pero la técnica de glosar se improvisaba. Los músicos normalmente sabían, formaba parte de la técnica, igual que en el jazz hoy día la improvisación, y lo hacían sin más. Mudarra decía que no, que esto era para los instrumentos de tecla, que la vihuela era un instrumento más noble, era un instrumento más serio y que no debía de ser rellenado así por cualquiera de, digamos, de morralla musical. Sin embargo, otro músico de la misma talla que Mudarra, Valderrábano, otro de los grandes vihuelistas, decía, sin embargo, que el intérprete improvisara, que adecuado a sus habilidades técnicas, y en uno de sus libros dice: no puse glosa en todo lo de compostura, porque mejor y con menos dificultad se puede atañar, y cada uno glose según su mano. Y porque la música que ahora se compone lleva mucho contrapunto, no se pueden hacer glosas en ese contrapunto, aunque en algunos momentos que convenía la puse para aquellos que la quieran tañer. Fijaros que incluso da a entender que si no quieres hacer alguno de los pasajes de glosas que él escriba, que tú hagas los tuyos. Es decir, es una música muy abierta todavía en esta época, cuando se está configurando la música instrumental, en la que hay bastante interacción entre el intérprete y el compositor, ya que no todavía estos instrumentos están por desarrollar. Bueno, nos han llegado unos cuantos manuscritos, estos son los que quedan. Os he puesto la portada para que lo veáis, y cronológicamente el primero es el Maestro de Luis de Milán, valenciano, un hombre que es el primero que edita obra para vihuela, edita un método, edita también todo lo que hay que decir sobre ella, y es de los primeritos que se les ocurre cómo medir la música, porque en esta época no se mide todavía, la música se hace, y se aprende y se toca, pero aún no tienen un sistema de medida, aún no se ha desarrollado un sistema de medida correcto. Este es el primero, es el inventor de la tablatura, lo que ahora los jóvenes tocan, o lo que la gente más mayor conocíamos como cifra, aprender por cifra. El inventor de esto es Luis de Milán, inventó la tablatura. El siguiente es Luis de Narváez, que hace los 6 libros del Delfín, y yo voy a tocar hoy de los 6 libros del Delfín el Milderregg, de la canción del emperador. Fijaros, la tablatura está ahí, los números con las cuerdas, y arriba la medida de las notas. De manera que tú, si ves una medida, como pone aquí arriba, por ejemplo, una nota larga, si no aparece ninguna indicación más, es porque todas las que hay son iguales. Y solo cambia cuando hace falta cambiar. De manera que las partituras están muy limpias y muy claras. De este no se sabe nada, aunque fue el músico de la corte, el músico de Carlos V, el músico de Felipe II, estuvo con ellos de viaje porque iba con la Capilla Real, ser el compositor de cámara del rey. A pesar de eso no sabemos nada de él. Creemos que nació en Granada y ya está, no se sabe más de él.
Y así con todos los vihuelistas, de Luis Milán tampoco. Ahora veréis que esto es una constante en todos los vihuelistas. Es una cosa muy extraña, porque sí sabemos pelos y detalles de todos los músicos europeos de la UZ de la misma época. Y músicos menos dotados en muchos casos que estos. Alonso de Mudarra es el otro músico importante también, que hace 3 libros de música en cifra. Fijaros, él llama cifra a lo que nosotros llamamos tablatura. Su nombre real es cifra, no tablatura. Y este hizo unos cambios en la vihuela extraordinarios, le añadió cuerdas, la encordó de otra manera. Este era un revolucionario con su instrumento y tampoco sabemos ni cuándo nació ni dónde murió. Sabemos que vivió de joven en Guadalajara porque está censado allí, ha aparecido en el censo de que vivía allí, en la casa de los duques del Infantado, precisamente porque eran unos duques, y no probablemente ni siquiera. Enrique de Valderrábano, este que hemos dicho al principio, pues también vihuelista, que no sabemos dónde nace, que parece que fue en Peñaranda, otros en Valderrábano, en la provincia de Palencia, y se le llama de Valderrábano porque allí está en el censo como vecino en aquella época. Hace un libro que se llama Silva de Sirenas. Bueno, fijaros que portadas más chulas, las ediciones estas primeras. Tened en cuenta que en esta época Ottaviano Petrucci hace la imprenta musical, igual que Gutenberg hace la imprenta, él hace una adaptación para la música y se pudo difundir la música. Y estos son los primeros libros de música de la historia que aparecen. Este de Diego Pisador, un salmantino, creemos que de salmantino, pero tampoco sabemos nada absolutamente de su vida. Solo conocemos los libros que quedaron editados, que son estos, y no hay más, son recopilaciones de toda su obra. Probablemente tuvieran más, pero se ha perdido. Es decir, que nada más que nos ha llegado estas ediciones. Y en el caso como esta, pues, por ejemplo, con el escudo de quien paga, a fin de cuentas, ¿no? Que dice, dirigido al muy alto y muy poderoso señor, don Felipe, príncipe de España, nuestro señor, y tal, ¿no? Y creo que me queda uno, si me deja, oye, tengo el dedo hoy, me quema el dedo, mira, no pasa el iPad, no me quiere. Ahora, el último, este es el último vihuelista de la historia. A partir de aquí ya no hubo más vihuela, desaparece el instrumento y se convierte en guitarra barroca y se llama Esteban Daza. Este además estudió Derecho, lo sabemos, en Valladolid, era de una familia más o menos acomodada, era el menor, creo sí, el menor de 13 hermanos, y al ser el último vihuelista ya la vihuela ya era un instrumento importante, estaba más protegido. A pesar de eso no sabemos más de su vida. Es curioso, ni dónde enseñaba, ni con quién, ni qué más música hizo. Tenemos este libro que se llama El Parnaso, y hasta como veis la tablatura sigue siendo la misma, tampoco evolucionó, pero no evolucionó más. Hoy día seguimos enseñando música por cifra así. Fijaros la tablatura, las cuerdas, los números indican dónde hay que tocar. Un 1 significa un primer traste, un 0 al aire, un 3 un tercer traste y arriba la medida. En este caso, eso se llama notación mensural, que venía del gregoriano y que se empezó a aplicar aquí. Después, ya terminando el Renacimiento, a un músico se le ocurre, vamos a ver, esto está muy bien para que aprendan los aficionados, pero ¿y si juntamos las dos cosas? Y al juntarlas, yo, digamos, el lenguaje musical que tenemos ahora y los símbolos musicales que tenemos. Bueno, pues esto en cuanto a la vihuela. Luis de Narváez, ya os he dicho que se conoce muy poquito de él, que estuvo con el Carlos I y con el príncipe Felipe, que estuvo viajando por toda Europa con ellos, con la capilla de Ministriles, hizo esta colección de libros, los 6 libros del Delfín, que es la obra más importante de vihuela que se ha hecho jamás, porque tiene de todo, fantasía, bueno, son 6 libros juntos, más o menos de este tamaño, en el que hay de todo, al modelo italiano, al modelo franco-flamenco, con polifonía, tocatas, sonatas, transcripciones, villancicos, músicas populares, romances, de Paseabas el Rey Moro y todos esos romances los conocemos porque están en este libro de Narváez, si no se hubieran perdido. Y fue el primero que empezó a tratar este instrumento como instrumento acompañante y como instrumento solista. De hecho, las obras suyas son las que hoy día todavía se interpretan, de Esteban Daza, de Valderrábano. Las obras son, no son obras de concierto, son obras de polifonía, digamos, que en el órgano tienen porque estas piezas se podían tocar en órgano, eran cifras para órgano o vihuela, y en el órgano pues suenan las notas muy tenidas, pero en la vihuela, que tiene muy poca sonoridad como la guitarra, son piezas, por ejemplo, Valderrábano tiene fantasía que hace